doy gracias a Dios por permitirme estar en la lectura. Y ya sabes, Dios te ama mucho. Músculo cardíaco, el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. El corazón humano está formado por dos bombas. Un corazón derecho que recibe sangre de los órganos periféricos y la bombea hacia los pulmones. Y un corazón izquierdo que recibe sangre oxigenada de los pulmones y la bombea de nuevo hacia los órganos periféricos. Cada una de estas bombas está formada por una aurícula y un ventrículo. Las aurículas funcionan como una bomba cebadora que llena los ventrículos con sangre. Los ventrículos se contraen y aportan una presión alta a la sangre, que es la responsable de una propulsión hacia la circulación. El corazón posee un sistema de conducción especial que mantiene su propia ritmicidad y transmite los potenciales de acción a través de los músculos cardíacos. Características distintivas del músculo cardíaco en relación con el músculo esquelético. Página 101. Las similitudes y diferencias de los músculos cardíacos y esqueléticos son los siguientes. Los músculos cardíaco y esquelético son estriados y contienen filamentos de actina y miosina que están unidos al lado del otro y se deslizan entre sí durante la contracción. El músculo cardíaco posee discos intercalados entre las células musculares cardíacas, una de las diferencias con el músculo esquelético. Estos discos tienen una resistencia eléctrica baja que permite que el potencial de acción se desplace libremente entre las células musculares cardíacas. El músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas, en el cual el potencial de acción se propaga rápidamente de una célula a otra. El haz auriculoventricular AB conduce lentamente los impulsos desde las aurículas a los ventrículos. Es una vía exclusiva, ya que el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular normalmente están aislados entre sí por tejido fibroso. Potenciales de acción en el músculo cardíaco, página 102. El potencial de membrana y reposo del músculo cardíaco es de menos 85 a menos 95 milivoltios y el potencial de acción es de 105 milivoltios. Las membranas se mantienen despolarizadas durante 0 a 2 segundos en las aurículas y durante 0 a 3 segundos en los ventrículos. La entrada lenta de iones sodio y calcio en las células musculares cardíacas es una de las causas de la meseta del potencial de acción. El potencial de acción del músculo esquelético se debe a la entrada de sodio a través de los canales rápidos de sodio, que se mantienen abiertos solo durante unas 10 milésimas de segundo. En el músculo cardíaco, los canales rápidos de sodio también se abren al comenzar el potencial de acción, pero el músculo cardíaco tiene unos canales lentos de calcio exclusivos o canales de calcio-sodio. Los iones calcio y sodio entran en la célula atravesando estos canales lentos después del pico inicial del potencial de acción y mantienen la meseta. El calcio que entra en la célula a través de estos canales también promueve la contracción del músculo cardíaco. Otra causa de la meseta del potencial de acción es el descenso de la permeabilidad de las células del músculo cardíaco y los iones potasio. El descenso de la permeabilidad al potasio en el músculo cardíaco también previene el retorno del potencial de membrana. El músculo esquelético no posee este mecanismo. Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0,2 a 0,3 segundos, aumenta rápidamente la permeabilidad de la membrana a los iones potasio y por tanto el potencial de membrana vuelve a su nivel de reposo. La difusión de calcio en las miofibrillas promueve la contracción muscular. El potencial de calcio se propaga a cada fibra muscular cardíaca a lo largo de los túbulos transversos T, haciendo que los túbulos sarcoplásmicos longitudinales liberen iones calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Estos iones calcio catalizan las reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular. Este mecanismo también está presente en el músculo esquelético. Sin embargo, hay otra forma de entrada del calcio en el sarcoplasma que es exclusivamente del músculo cardíaco. Los túbulos T del músculo cardíaco tienen un volumen 25 veces mayor que los músculos esqueléticos y contienen grandes cantidades de calcio, que es liberado durante el potencial de acción. Además, los túbulos T se abren directamente en el líquido extracelular del músculo cardíaco, por lo que su contenido de calcio depende principalmente de la concentración de calcio extracelular. Al final de la meseta del potencial de acción se interrumpe bruscamente la entrada de iones calcio en la fibra muscular y el calcio es bombeado hacia el retículo sarcoplásmico y los túbulos T. La contracción termina. El ciclo cardíaco, página 104. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denomina ciclo cardíaco. Cada ciclo está iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal en la aurícula derecha.
cerca del orificio de la vena cava superior. El potencial de acción se desplaza a través de ambas aurículas y el nódulo y el haz auriculoventricular hacia los ventrículos. Hay un retraso de más de 0,1 segundo durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos, lo que permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. La figura 9.1 muestra los acontecimientos del ciclo cardíaco. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole y se contraen durante la sístole. Las tres curvas superiores muestran los cambios de presión en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, respectivamente. Las curvas inferiores muestran los cambios en el volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma, un registro de los ruidos cardíacos. La propagación del potencial de acción en el corazón inicia cada latido. El electrocardiograma es un registro del voltaje generado por el corazón desde la superficie corporal durante cada latido cardíaco. Figura 9.1. La onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas, que causa la contracción auricular. La presión auricular aumenta inmediatamente después de la onda P. Las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización ventricular aproximadamente 0,16 segundos después del inicio de la onda P y marcan el comienzo de la contracción ventricular. Después, la presión ventricular comienza a aumentar. La onda T ventricular se debe a la repolarización del ventrículo. Las aurículas funcionan como bombas de cebado para los ventrículos. El 75% del llenado ventricular se produce durante la diástole antes de la contracción de las aurículas, que causa el 25% del llenado ventricular. Cuando las aurículas no funcionan correctamente, por ejemplo en la fibrilación auricular, no provocan grandes problemas si la persona no hace ejercicio, momento en que se presenta disnea y otros síntomas de insuficiencia cardíaca. Las ondas de presión auricular, figura 9.1, son las siguientes. La onda A, que se debe a la contracción auricular. La onda C, que se produce durante la contracción ventricular, por un ligero flujo retrógrado de sangre y la producción de las válvulas auriculoventricular hacia las aurículas. La onda B, que se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas por el retorno venoso. Los ventrículos se llenan con sangre durante la diástole. Los siguientes acontecimientos tienen lugar inmediatamente antes y durante la diástole. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las aurículas se llenan con sangre. El comienzo de la diástole es el periodo de relajación isovolumétrica, provocando la relajación ventricular. Las válvulas auriculoventriculares se abren cuando la presión ventricular disminuye por debajo de la presión auricular. La presión más alta en las aurículas empuja la sangre hacia los ventrículos durante la diástole. El periodo de llenado rápido de los ventrículos se produce durante el primer tercio de la diástole y proporciona la mayor parte del llenado ventricular. La contracción auricular tiene lugar durante el último tercio de la diástole y contribuye al 25% del llenado del ventrículo. Esta contracción se conoce como patada auricular. La eyección de sangre de los ventrículos tiene lugar durante la sístole. Los siguientes acontecimientos ocurren durante la sístole. Al comienzo de la sístole se produce la contracción ventricular. Las válvulas auriculoventriculares se cierran y la presión comienza a subir en el ventrículo. En los primeros 0,2 a 0,3 segundos de la contracción ventricular no se produce salida de sangre. Periodo de contracción isovolumétrica. Isovolumétrico significa con el mismo volumen y se refiere al volumen ventricular. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren cuando la presión en el ventrículo izquierdo es un torno de 80 milímetros de mercurio mayor que la presión aórtica y la presión en el ventrículo derecho es mayor que la presión de 8 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Tiene lugar la eyección ventricular y este periodo se denomina periodo de eyección. La mayor parte de eyección tiene lugar durante la primera parte de este periodo de eyección rápida. Después se produce un periodo de eyección lenta, durante la cual la presión aórtica puede ser algo mayor que la presión ventricular porque la energía cinética aportada por la sangre que abandona el ventrículo se convierte en presión en la aorta. Durante el último periodo de la sístole, las presiones ventriculares descienden muy por debajo de las presiones en la aorta y la arteria pulmonar. Por tanto, las válvulas semilunares se cierran en ese momento. La fracción del volumen telediastólico que es eyectada se denomina fracción de eyección.
Al final de la diástole, el volumen de cada ventrículo es de 110 a 120 ml y se conoce como volumen telediastólico. El volumen sistólico, que normalmente es de 70 ml, es la cantidad de sangre inyectada en cada latido. El volumen telesistólico es el volumen residual que queda en el ventrículo al final de la sístole y mide entre 40 y 50 ml. La fracción de eyección se calcula dividiendo el volumen sistólico por el volumen telediastólico y suele oscilar en el torno al 60%. El volumen sistólico cardíaco puede aumentar al doble si aumenta el volumen telediastólico y disminuye el volumen telesistólico. La fracción de eyección aumenta la presión de la aorta hasta 120 milímetros de mercurio, presión sistólica. Cuando la presión ventricular es mayor que la presión diastólica en la aorta, la válvula aórtica se abre y la sangre se eyecta hacia la aorta. La presión aórtica aumenta hasta 120 milímetros de mercurio y se distienden las paredes elásticas de la aorta y otras arterias. Cuando la válvula aórtica se cierra al final de la eyección ventricular, se produce un ligero flujo retrógrado de sangre seguido por una interrupción súbita del flujo, lo que crea una incisión o un ligero incremento de la presión aórtica. Durante la diástole, la sangre continúa fluyendo en la circulación periférica y la presión arterial disminuye a 80 milímetros de mercurio, presión diastólica. Las válvulas cardíacas impiden el flujo retrógrado de la sangre. Las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral previenen el flujo retrógrado de sangre de los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. De igual modo, las válvulas semilunares aórtica y pulmonar previenen el flujo retrógrado de sangre desde la aorta y la arteria pulmonar hacia el ventrículo durante la diástole. Los músculos papilares de las válvulas auriculoventriculares se insertan en ellas mediante las cuerdas tendinosas. Durante la sístole, los músculos papilares se contraen para prevenir la protrusión excesiva de las válvulas hacia las aurículas. Las válvulas aórtica y pulmonar son más gruesas que las válvulas auriculoventriculares y no tienen músculos papilares. Generación de trabajo del corazón, página 108. El trabajo sistólico de los ventrículos es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco. El corazón realiza dos tipos de trabajo. El trabajo volumen-presión del corazón es el trabajo realizado para aumentar la presión de la sangre. En el corazón izquierdo es igual al volumen sistólico multiplicado por la diferencia entre la presión de eyección media ventricular izquierda y la presión media aferente ventricular izquierda. El trabajo volumen-presión del ventrículo derecho solo es la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo, porque la presión de eyección del ventrículo derecho es mucho menor. El trabajo que debe hacer para aportar la energía cinética a la sangre es igual a mv elevado a la 2 sobre 2, donde m es la masa de sangre eyectada y b es la velocidad. Normalmente solo el 1% del trabajo del corazón crea energía cinética. No obstante, una situación como la estenosis aórtica, la apertura de la válvula aórtica es muy pequeña y la velocidad de sangre es muy alta. Por tanto, para el aporte de la energía cinética se consume hasta el 50% del trabajo sistólico total del corazón. El diagrama del volumen-presión del ventrículo izquierdo determina el trabajo sistólico cardíaco. El ciclo cardíaco puede representarse con un diagrama del volumen-presión, en la que se traza la presión intraventricular en función al volumen ventricular izquierdo. Las fases del ciclo cardíaco son las siguientes. Fase 1. Periodo de llenado, durante el cual el volumen ventricular izquierdo aumenta desde el volumen telesistólico hasta el volumen telediastólico, o desde 45 ml hasta 115 ml, un incremento de 70 ml. Fase 2. Periodo de contracción isovolumétrica, durante el cual el volumen del ventrículo se mantiene en el volumen telediastólico, pero la presión intraventricular aumenta hasta el nivel de la presión diastólica aórtica u 80 milímetros de mercurio. Fase 3. Periodo de eyección, durante el cual la presión sistólica aumenta de nuevo debido a una contracción ventricular adicional y el volumen ventricular disminuye en 70 ml, que es el volumen sistólico. Fase 4. Periodo de relajación isovolumétrica, durante el cual el volumen ventricular se mantiene en 45 ml, pero la presión intraventricular disminuye al nivel de su presión diastólica. El área encesada en el diafragma volumen-presión representa el trabajo volumen-presión o el trabajo sistólico externo del ventrículo durante cada ciclo cardíaco.
Este diagrama y el trabajo cardíaco están afectados por la precarga y la poscarga en el corazón. La precarga se considera que equivale a la presión telediastólica y la poscarga es la presión en la arteria saliente del ventrículo, aorta o arteria pulmonar. El consumo de oxígeno en el corazón depende del trabajo cardíaco. El consumo de oxígeno en el corazón depende principalmente del tipo de trabajo, volumen, presión. Este consumo de oxígeno también es proporcional a la tensión del corazón multiplicada por el tiempo en que se mantiene la tensión. La tensión parietal en el corazón es proporcional a la presión por el diámetro del ventrículo. La tensión parietal ventricular aumenta con presiones sistólicas altas o cuando el corazón está dilatado. Regulación del bombeo cardíaco, página 110. El mecanismo de Frank Starling regula intrínsecamente la capacidad de bomba cardíaca. Cuando el retorno venoso aumenta, el músculo cardíaco se estira más y bombea con una fuerza de contracción mayor. Dicho de otro modo, la ley de Frank Starling dice que, dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin dejar que se acumule un exceso de sangre en las venas. El estiramiento extra del músculo cardíaco durante el aumento del retorno venoso dentro de los límites hace que los filamentos de actina y miocina estén intercalados con una longitud más óptima para forzar la generación de la contracción. Además, la distensión de la pared de la aurícula derecha aumenta directamente la frecuencia cardíaca en un 10 a 20%. Esto también contribuye a aumentar la cantidad de sangre que se bombea en el corazón. La capacidad del corazón de bombear sangre se puede representar gráficamente de varias formas. En primer lugar, el trabajo sistólico puede trazarse en cada ventrículo en función de su presión arterial auricular correspondiente. El gasto ventricular o gasto cardíaco también se puede trazar en la función de la presión auricular, figura 21. El sistema nervioso autónomo afecta la función de la bomba cardíaca. Con una estimulación simpática intensa, la frecuencia cardíaca de un adulto aumenta desde un valor en reposo de 70 latidos por minuto hasta 180 a 200 latidos por minuto y la fuerza de contracción de los músculos cardíacos aumenta mucho. En consecuencia, la estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco en 2 o 3 veces. El corazón tiene un tono simpático en reposo, por lo que la inhibición del sistema simpático disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, y por tanto el gasto cardíaco disminuye. Esta influencia se explica con mayor detalle en el capítulo 20. La estimulación parasimpática afecta principalmente a las aurículas y puede disminuir muchísimo la frecuencia cardíaca y solo ligeramente la fuerza de contracción de los ventrículos. El efecto combinado disminuye el gasto cardíaco en un 50% o más. La contractilidad cardíaca depende de varios factores, como de las concentraciones de electrolitos extracelulares. El exceso de potasio en el líquido extracelular hace que el corazón se vuelva flácido y reduce la frecuencia cardíaca, provocando un importante descenso de la contractibilidad. El exceso de calcio en el líquido extracelular hace que el corazón realice contracciones espásticas. Por el contrario, el descenso de los iones calcio hace que el corazón se vuelva flácido. Es difícil evaluar la contractibilidad. Se ha utilizado la velocidad de cambio de presión ventricular, o dP/dt, como índice de contractibilidad, especialmente la dP/dt máxima. No obstante, este índice se afecta tanto por la precarga como para la poscarga. Otro índice que es el más fiable es dP/dt/P. Nos vemos en el próximo video y el verso de hoy es Salmo 21:1 y dice: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama mucho y está dispuesto a ayudar.